Parasite ganó el Oscar a Mejor Película. Anora también. Neon ha conseguido 6 palmas de oro consecutivas en Cannes y en menos de una década ha distribuido algunas de las películas más importantes y reconocidas del cine contemporáneo. Parásitos, Retrato de una mujer en llamas, Titán, El triángulo de la tristeza, Anatomía de una caída, Longlegs y Anora son solamente algunos de los títulos que han pasado por sus manos. Y hay algo que resulta todavía más interesante. Para muchos cinéfilos ver el logo de Neon antes de una película ya es suficiente para despertar interés. No porque todas sus películas sean éxitos, sino porque la compañía ha conseguido construir una reputación basada en seleccionar proyectos diferentes, arriesgados y en muchos casos muy difíciles de vender al público general. Entonces, ¿cómo consiguió una compañía relativamente joven llegar hasta este punto? ¿Y por qué cuando hablamos de cine independiente Neon aparece constantemente comparado con A24? Porque la comparación tiene sentido. Las dos compañías han conseguido convertir películas de autor, cine de género y proyectos que los grandes estudios probablemente no tocarían en producciones capaces de generar conversación, premios y en algunos casos importantes ingresos en taquilla. Pero sus caminos no han sido exactamente los mismos, porque A24 ya vimos en nuestro video que se convirtió en una de las marcas más reconocibles del cine independiente. Neon, en cambio, construyó su prestigio alrededor de una selección todavía más arriesgada, con una fuerte presencia del cine internacional y de los grandes festivales. Y aquí aparece la parte más interesante de esta historia. No todas las películas de Neon han sido éxitos comerciales. Algunas han recibido enormes elogios de la crítica y aún así han tenido dificultades para encontrar público en las salas. Otras, en cambio, demostraron que una película independiente con una campaña adecuada también puede convertirse en un fenómeno comercial. Entonces, ¿qué está haciendo realmente Neon? ¿Está intentando convertirse en la nueva A24 o está construyendo un modelo diferente? ¿Y hasta dónde puede llegar una compañía que ha basado gran parte de su éxito en películas que no están diseñadas para gustarle a todo el mundo? Pero antes de continuar hay que entender algo. Cuando vemos una película con el logo de Neon, eso no significa necesariamente que Neon haya producido la película. Muchas veces el proyecto ya existe, fue desarrollado y financiado por otras compañías y después de su estreno en un festival o de su presentación ante compradores, Neon adquiere los derechos para distribuirlo en determinados territorios. A partir de ese momento comienza una parte completamente diferente del proceso. Neon decide cómo presentar la película, cuándo estrenarla, cuánto invertir en publicidad, qué público buscar, cómo utilizar los festivales y los premios y qué estrategia seguir para conseguir que una producción que quizás solamente conocían algunos asistentes de Cannes, Sundance o Telluride llegue a un público mucho más amplio. Esto es especialmente importante porque una película puede ser excelente y aún así fracasar si nadie sabe que existe. Una buena distribución puede cambiar por completo la trayectoria comercial y cultural de una producción. Y Neon ha demostrado tener una capacidad muy particular para identificar películas que tienen algo que las diferencia antes de que se conviertan en fenómenos. Ese trabajo empieza incluso antes de que una película llegue a las salas. Neon puede adquirir una producción después de verla en un festival, negociar sus derechos de distribución y comenzar a construir una estrategia alrededor de ella. En algunos casos, el objetivo será llevarla hacia una audiencia especializada. En otros, convertirla en una candidata para la temporada de premios. Y cuando encuentra una película con potencial comercial, la estrategia puede cambiar completamente. En otras palabras, Neon no fabrica el prestigio de una película desde cero. En muchos casos lo detecta antes que buena parte del público y después intenta convertir ese prestigio en audiencia. Y para entender por qué esta estrategia funcionó tan bien, tenemos que regresar a los primeros años de la compañía, cuando Neon todavía no tenía los premios, los grandes directores ni el reconocimiento que tienen actualmente. Esta compañía nació en 2017, cuando Tom Quinn y Tim League decidieron crear una compañía de distribución con una idea bastante clara sobre un sector que estaba cambiando rápidamente. Quinn ya tenía experiencia trabajando en distribución y había participado en compañías como Magnolia Pictures, mientras que League había construido su trayectoria alrededor del cine independiente y era una de las figuras más importantes detrás de Alamo Drafthouse, una cadena de cines conocida precisamente por defender películas diferentes a las que dominaban las grandes salas comerciales. Los dos llegaban desde lugares distintos, pero habían observado el mismo problema. Había muchas películas que podían generar una audiencia importante y recibir reconocimiento, pero que tenían dificultades para encontrar una compañía dispuesta a distribuir de una manera adecuada. El mercado estaba cambiando, los espectadores tenían acceso a más películas que nunca.
El streaming estaba modificando la manera de consumir cine y los grandes estudios concentraban cada vez más recursos en franquicias, secuelas y producciones de enorme presupuesto. Pero eso no significaba que hubiera desaparecido el interés por el cine independiente. Al contrario, existía una generación de espectadores que buscaban películas diferentes y que estaba mucho más acostumbrada a encontrarlas fuera de los grandes estudios. Neon, como distribuidora, quería dirigirse precisamente a ese público. Desde sus primeros movimientos, la compañía mostró interés por películas de distintos géneros y procedencias, incluyendo producciones extranjeras, documentales, cine de autor y propuestas mucho más difíciles de clasificar dentro del cine comercial tradicional. Su posicionamiento estaba especialmente enfocado en espectadores menores de 45 años, que no tenían problema con el cine internacional, la violencia o la no ficción. Y esto puede parecer una decisión bastante normal actualmente, pero en ese momento era una apuesta importante. Neon no estaba intentando competir directamente con los grandes estudios por las mismas películas, ni convencer a todo el público de que fuera al cine a ver sus producciones. Estaba intentando identificar a un público que ya existía y ofrecerle películas que los grandes distribuidores no necesariamente consideraban una prioridad. Es así que uno de sus primeros títulos fue Colosal, una película protagonizada por Anne Hathaway que mezclaba comedia, ciencia ficción y drama. Pero muy pronto Neon consiguió uno de sus primeros títulos realmente importantes, I, Tonya, protagonizada por Margot Robbie. La película, dirigida por Craig Gillespie, contaba la historia de la patinadora Tonya Harding y había sido producida con un presupuesto relativamente pequeño. Neon adquirió sus derechos de distribución en Estados Unidos y la convirtió en uno de los primeros títulos con los que empezó a demostrar que podía competir por atención, críticas y premios. I, Tonya terminó consiguiendo 3 nominaciones al Oscar y Allison Janney ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto. Para una compañía que apenas llevaba unos meses funcionando era una señal importante. Pero lo más relevante de estos primeros años no fueron solamente las películas que consiguió, fue la estrategia que comenzó a desarrollar. Neon entendió que no tenía sentido intentar convertir cada película en un éxito masivo. Algunas podían funcionar principalmente entre cinéfilos, otras podían encontrar una audiencia más amplia, algunas podían tener potencial para los premios y otras podían beneficiarse de una campaña de marketing mucho más agresiva. La compañía comenzó a construir su catálogo alrededor de películas que tenían una característica en común, podían provocar una reacción. Y eso era importante, porque una película que genera conversación tiene una ventaja sobre una producción completamente genérica. Puede convertirse en una recomendación, aparecer en festivales, ganar críticas, circular en redes sociales y encontrar espectadores que quizá nunca habrían sabido que esa película existía. Neon estaba apostando por ese tipo de films y sobre todo por la idea de que todavía existía un público dispuesto a buscarlas. Lo que todavía no sabían era hasta dónde podía llevarlos esa estrategia. Porque apenas 2 años después de su fundación, Neon conseguiría una película que cambiaría por completo la percepción de la compañía y demostraría que su apuesta por el cine internacional podía llevarla hasta el escenario más importante de Hollywood. Esa película era Parasite. En 2019, Neon todavía era una compañía muy joven, tenía títulos importantes como Colosal y I, Tonya. Había conseguido reconocimiento y comenzaba a llamar la atención dentro del cine independiente, pero todavía estaba lejos de tener el prestigio que tiene actualmente. Entonces llegó Parasite. La película de Bong Joon-ho había llamado la atención desde antes de su estreno, pero su paso por el Festival de Cannes cambió completamente las expectativas. En mayo de 2019, Parasite se convirtió en la primera película surcoreana en ganar la Palma de Oro. Bong Joon-ho había conseguido uno de los premios más importantes del cine mundial, y la película comenzó a posicionarse como una de las grandes producciones internacionales del año. Neon adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos y ahora tenía en sus manos una película que ya contaba con el respaldo de Cannes, pero eso no significaba que el éxito estuviera asegurado. Parasite era una película surcoreana, hablada principalmente en coreano, con subtítulos y una historia difícil de resumir en una sola categoría. Era comedia negra, thriller, drama social y por momentos algo mucho más cercano al terror. Para una distribuidora tradicional, vender una película hacia el público estadounidense podía ser un problema. En cambio, Neon decidió hacer exactamente lo contrario a lo esperado, convertir esas características en parte de su atractivo. La campaña comenzó a construir expectativas alrededor de Bong Joon-ho y de la Palma de Oro, pero también alrededor de la experiencia de descubrir la película.
En lugar de intentar explicar completamente la historia en los avances, la promoción dejó espacio para la curiosidad. El objetivo era que la gente escuchara hablar de Parasite, leyera las críticas, viera las reacciones y quisiera descubrir por sí misma qué había hecho que la película recibiera tantos elogios. El estreno fue inicialmente limitado y después comenzó a expandirse. Esto es importante porque Neon no necesitaba lanzar Parasite de golpe a miles de salas. Podía comenzar con una audiencia más pequeña, aprovechar las críticas y el boca a boca, y así ampliar la distribución conforme aumentaba el interés. Y lo más increíble es que esto funcionó. La película empezó a convertirse en una de esas producciones que no solamente recibían buenas críticas, sino que provocaban una conversación constante entre quienes la habían visto. Las recomendaciones aumentaron, los premios comenzaron a llegar y Parasite dejó de ser simplemente una película internacional premiada en Cannes para convertirse en una de las grandes candidatas de la temporada de premios. Después llegaron los Globos de Oro, los premios de la crítica, las nominaciones al Oscar y finalmente la ceremonia de estos últimos en el 2020. Parasite ganó 4 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional. Aquí ocurrió algo histórico para Neon. Parasite se convirtió en la primera película hablada principalmente en un idioma distinto del inglés en ganar el Oscar a Mejor Película. Hasta ese momento Neon era una distribuidora independiente interesante. Después de Parasite tenía una carta de presentación que prácticamente ninguna compañía de su tamaño podía presumir. La victoria también tenía una consecuencia comercial. Parasite terminó recaudando más de $250 millones a nivel mundial. Una cifra extraordinaria para una película surcoreana hablada principalmente en coreano y realizada con un presupuesto muy inferior al de las grandes producciones de Hollywood. Pero quizá el resultado más importante fue otro. Después de Parasite, cuando Neon adquirió la película, la gente comenzó a preguntarse qué había visto la compañía en ella. Ese cambio de percepción es fundamental, porque Neon dejó de ser solamente una distribuidora que compraba películas interesantes y su propio nombre comenzó a funcionar como una garantía de selección para una parte del público. Eso era exactamente lo que la compañía independiente necesitaba para construir una marca. Pero ahora la compañía tenía que demostrar que Parasite no había sido una excepción, porque ganar una Palma de Oro y un Oscar con una película extraordinaria es impresionante. Hacerlo una segunda vez sería algo completamente diferente. Después de Parasite, Neon tenía que responder una pregunta muy sencilla. ¿Había encontrado realmente una forma de elegir películas o simplemente había tenido una oportunidad excepcional? La respuesta comenzó a aparecer en los años siguientes. En 2019 llegó Retrato de una mujer en llamas, dirigida por Céline Sciamma. Una película francesa que recibió enormes elogios y terminó convirtiéndose en una de las producciones más reconocidas de su año. Después llegaron títulos como Flip, el documental animado por Jonas Poher Rasmussen, Titán de Julia Ducournau, The Worst Person in the World de Joachim Trier, El Triángulo de la Tristeza de Ruben Östlund y posteriormente Anatomía de una Caída de Justin Triet. Son películas muy diferentes entre sí, no tienen el mismo género, ni el mismo estilo, ni el mismo público. Sin embargo, hay algo que las conecta. Todas tienen una identidad muy marcada y todas encontraron en Neon una compañía dispuesta a apostar por ellas. Titán es probablemente uno de los ejemplos más claros. Es una película difícil de vender de manera convencional, con una historia extrema y escenas que pueden resultar incómodas para muchos espectadores. Aún así, consiguió la Palma de Oro en Cannes en 2021. El Triángulo de la Tristeza siguió una ruta diferente. Ruben Östlund ya tenía reconocimiento internacional y la película podía atraer a un público más amplio, pero seguía siendo una producción satírica, incómoda y poco convencional. Neon la llevó a los cines estadounidenses y consiguió convertirla en una de las películas de autor más comentadas del 2022. Y después llegó Anatomía de una Caída. La película de Justin Triet ganó la Palma de Oro en Cannes en 2023 y consiguió 5 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Actriz. Para entonces ya era difícil hablar de Neon como una compañía que simplemente había tenido suerte con Parasite. Aquí podemos ver que ya había un patrón. Neon buscaba películas con directores reconocibles o con una propuesta suficientemente fuerte para destacar dentro de los festivales. No necesitaban que todas fueran grandes éxitos comerciales, necesitaban que tuviera algo que las hiciera importantes. Una película puede ganar premios, recibir excelentes críticas y convertirse en una de las favoritas de los cinéfilos sin necesariamente generar grandes cantidades de dinero.
Retrato de una mujer en llamas es un buen ejemplo de una película que consiguió una enorme influencia cultural y crítica sin convertirse en un fenómeno comercial masivo. Titán también tuvo una trayectoria mucho más relacionada con el circuito de festivales y el público especializado que con el mercado general. The Worst Person in the World fue muy reconocida internacionalmente, pero tampoco está diseñada para competir comercialmente con una superproducción de Hollywood. Y esto no significaba que Neon estuviera haciendo el trabajo a medias. Una distribuidora independiente puede adquirir una película por una cantidad muy inferior a la que costaría producir una superproducción, y después construir una campaña dirigida especialmente al público que tiene más probabilidades de verla. Además, cada éxito crítico aumentaba el valor de la propia marca. Cuando una película de Neon gana un premio, aparece en las listas de las mejores del año o consigue nominaciones importantes. El beneficio no termina con esa película. La siguiente producción de la compañía llega al mercado con un nivel mayor de atención. Eso es precisamente lo que Neon estaba construyendo después de Parasite. No estaba creando una fórmula basada en repetir el mismo tipo de películas. Había una película francesa que podía formar parte de su catálogo, una producción surcoreana también, un documental, una película experimental, un drama, una sátira o una película de terror podían convivir bajo el mismo nombre. La conexión no estaba en el género, estaba en la selección. Pero esta estrategia también tenía un límite, porque el prestigio puede conseguir premios, críticas y conversación. La pregunta era si también podía conseguir suficientes espectadores para hacer rentables las películas. Y ahí es donde la historia de Neon se vuelve mucho más complicada, porque algunas de sus películas más aclamadas no eran grandes éxitos. La compañía tendría que encontrar una manera de demostrar que también podía convertir su prestigio en billetes. El que podemos considerar el siguiente gran éxito fue Anatomía de una caída. La película ganó la Palma de Oro en Cannes en 2023 y posteriormente consiguió 5 nominaciones al Oscar. Su historia era esencialmente la de un juicio alrededor de la muerte de un hombre. Estaba hablada en varios idiomas y no contaba con una estrella de Hollywood capaz de venderla por sí sola. Sin embargo, Neon consiguió llevarla a una audiencia mucho más amplia de lo que normalmente esperaríamos de una película de este tipo. La película terminó recaudando alrededor de $35 millones en todo el mundo. Para Hollywood esa cifra puede parecer pequeña, pero para una película de este tamaño fue un resultado extraordinario. Y aquí empezamos a entender algo importante. Neon no necesitaba que cada película fuera Parasite, necesitaba encontrar películas en las que la relación entre el costo de adquisición, la campaña de distribución y el potencial de audiencia tengan sentido. Pero así como llegan los éxitos, también llegan los tropezones, y Ferrari muestra el otro lado de la moneda. Michael Mann dirigió una película protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz, con una historia relacionada con una figura conocida del mundo del automovilismo y con el prestigio de uno de los grandes directores estadounidenses de la última década. Sobre el papel tenía elementos para funcionar comercialmente, pero su llegada a las salas fue mucho más complicada. La película recibió críticas positivas, pero su recaudación mundial se quedó alrededor de los $42 millones. Para una película de ese perfil, el resultado comercial fue decepcionante. Y este caso es importante porque demuestra que ni siquiera tener grandes nombres garantiza el éxito. Una película puede tener un director reconocido, actores conocidos y buenas críticas y aún así no conseguir suficiente público. También podemos encontrar casos todavía más extremos dentro del catálogo internacional de Neon. The Seed of the Sacred Fig, por ejemplo, recibió enormes elogios y una nominación al Oscar, pero su rendimiento comercial fue muy pequeño. Y esto no debería sorprendernos demasiado. Estamos hablando de una película de casi 3 horas, rodada en Irán, con una temática política muy específica y una distribución dirigida principalmente a públicos especializados. Neon necesitaba demostrar que podía vender, porque hasta ese momento la compañía ya había demostrado que sabía encontrar películas importantes. Ahora tenía que demostrar que también sabía convertir una película diferente en un éxito comercial. Y entonces apareció una producción que cambiaría completamente esa percepción. Una película de terror de bajo presupuesto, con una campaña basada casi por completo en el misterio. Un director relativamente desconocido para el gran público, pero tenía una de las interpretaciones más extrañas de un actor muy conocido, Nicolas Cage. El nombre de esta película era Longlegs. Después de varios años construyendo su reputación alrededor de películas de autor, producciones internacionales y títulos que funcionaban especialmente bien entre los cinéfilos, Neon demostró que podía jugar un partido diferente.
En 2024 llegó a cines esta película, dirigida por Oz Perkins y protagonizada por Maika Monroe y Nicolas Cage, pero antes de su estreno no parecía tener las características de un fenómeno comercial tradicional. No era una franquicia conocida, no pertenecía a un universo cinematográfico, tenía una gran estrella, sí, pero que tenía mucho que no garantizaba una taquilla importante. Lo que sí tenían era una película de terror y una campaña de marketing muy particular. En lugar de revelar la historia completa, la campaña comenzó a construir misterio alrededor de la película. Los avances mostraban imágenes inquietantes, las piezas promocionales daban muy poca información y la presencia de Nicolas Cage se utilizó de una manera muy específica. Su personaje, Longlegs, se convirtió en parte del misterio. La película comenzó a generar conversación incluso entre personas que todavía no la habían visto. En redes sociales aparecían teorías, reacciones y comentarios sobre las primeras funciones. La campaña consiguió que la gente quisiera descubrir por sí misma qué había detrás de todo aquello. Esto permitió que la película llegara al estreno con un nivel de expectativa mucho mayor al que normalmente tendría una producción de este tamaño. Además, el público objetivo estaba muy bien definido. El terror ya tenía una audiencia joven acostumbrada a descubrir películas a través de redes sociales, recomendaciones y comunidades online. Neon aprovechó esta dinámica y consiguió que la conversación alrededor de Longlegs creciera antes de que la película llegara a una cantidad masiva de salas. El resultado fue sorprendente. La película debutó con fuerza y terminó recaudando más de $100 millones a nivel mundial, una cifra extraordinaria para una película independiente de terror con un presupuesto de producción muy reducido en comparación con las grandes producciones del género. Y lo más importante no fue solamente cuánto dinero consiguió, fue lo que demostró. Neon podía ahora sí tomar una película que no tenía una franquicia detrás, convertirla en un acontecimiento y llevarla mucho más allá del público especializado. La estrategia también mostró que el prestigio construido durante años podía utilizarse de una manera diferente. La película ya no necesitaba ganar la Palma de Oro ni convertirse en una candidata al Oscar para ser importante. Necesitaba que la gente hablara de ella. Y la gente habló. Longlegs demostró que una distribuidora independiente podía utilizar una campaña de marketing mucho más creativa para competir por la atención del público sin tener que gastar cantidades que los grandes estudios invierten en sus estrenos. Con Parasite había demostrado que podían convertir una película internacional en un fenómeno cultural. Con Longlegs demostró que podía hacer algo parecido con una película de terror estadounidense, y entre ambos casos aparece una idea que define muy bien la evolución de Neon. La compañía estaba aprendiendo a convertir el prestigio en expectativa y la expectativa en audiencia. Pero precisamente cuando Neon empezó a demostrar que podía convertirse en una potencia comercial, apareció una comparación inevitable. Porque desde hacía años había otra compañía independiente que había conseguido algo muy parecido, una compañía que también había convertido su nombre en una marca, una compañía que también había conseguido que los espectadores reconocieran su logo, antes incluso de saber de qué trataba la película. Y aquí es donde comienza la verdadera comparación. ¿Neon es realmente el rival de A24? ¿O estamos hablando de dos compañías que parecen similares desde fuera, pero que en realidad están construyendo modelos completamente diferentes? Durante los últimos años, Neon y A24 han terminado apareciendo constantemente en la misma conversación, y es fácil entender por qué. Las dos son compañías independientes que consiguieron crecer en un momento en el que el mercado cinematográfico estaba cada vez más centrado en grandes estudios y franquicias. Las dos trabajaban con directores que tenían una visión muy definida. Las dos han apostado por películas que difícilmente encajarían en el modelo tradicional de Hollywood. Las dos han conseguido premios importantes y sobre todo, las dos entendieron algo fundamental. Una compañía también puede convertirse en parte del atractivo de la película. Por eso, cuando alguien ve los logos de A24 o de Neon antes de una película, existe una expectativa. Pero ahí termina buena parte de la similitud, porque aunque desde fuera parezcan competidoras directas, sus estrategias son bastante diferentes. A24 construyó algo que va mucho más allá de la distribución cinematográfica. La compañía comenzó a desarrollar una identidad cultural reconocible y consiguió que su nombre apareciera asociado no solamente con películas, sino también con una determinada estética y una comunidad de espectadores. A24 produce y distribuye películas, pero también ha trabajado en televisión, publica libros, tiene un podcast, vende productos relacionados con su marca y ha conseguido una presencia enorme en Internet. Su identidad visual y su merchandising forman parte de la experiencia que rodea la compañía. Eso significa que A24 no solamente vende películas, vende una identidad, y esa identidad ha conseguido llegar incluso a personas que no necesariamente son grandes consumidores de cine.
Neon ha seguido un camino diferente. Su identidad está mucho más vinculada al cine. Cannes es probablemente el mejor ejemplo. La compañía ha construido una relación extraordinaria fuerte con los festivales y con el círculo internacional. Ha distribuido películas de algunos de los directores más importantes del cine contemporáneo y ha conseguido 6 palmas de oro consecutivas, desde Parasite hasta títulos posteriores como Anora. Eso dice mucho sobre qué tipo de películas quiere encontrar Neon. Su catálogo tiene una presencia especialmente fuerte del cine internacional, los directores de autor, los documentales, el cine experimental y las películas de género que pueden generar una reacción muy fuerte. Y esta es la gran diferencia. A24 construyó una marca cultural, Neon construyó una marca cinematográfica. A24 quiere que su nombre forme parte de la cultura alrededor de la película. Neon quiere que su nombre sea una señal de que detrás de una película existe una selección particular. Eso también explica por qué la comparación entre ambas compañías puede ser un poco engañosa. A24 ha invertido mucho en construir una relación directa con su público. Su tienda, sus productos, sus publicaciones, sus proyectos de televisión y su presencia en redes sociales amplían constantemente el alcance de la marca. Neon, en cambio, ha conseguido una relación especialmente fuerte con los espectadores que siguen festivales, premios, cine internacional y comunidades de cinéfilos. Quizá lo que realmente está ocurriendo es que A24 y Neon están demostrando que existen dos formas diferentes de construir una compañía independiente importante. Una puede convertirse en una marca cultural, con presencia en diferentes áreas. La otra puede concentrarse en convertirse en uno de los nombres más respetados del cine contemporáneo. Eso también explica por qué la competencia entre ambas es interesante. Compiten por directores, por películas en festivales, por atención, por premios y sobre todo compiten por convertirse en el distribuidor que un cineasta quiere tener detrás de su película. Al final del día, ambas tienen ya una reputación y en ese aspecto Neon ya consiguió algo que hace años parecía muy difícil. Dejó de ser una compañía que intentaba alcanzar a A24. Ahora es una compañía que puede sentarse en la misma mesa. Ahora solo falta hacernos la pregunta: si Neon puede convertir todo ese prestigio en una posición realmente dominante dentro de la industria. Y para responderla tenemos que mirar su película más importante después de Parasite. Una película que volvió a llevar a Neon hasta Cannes, volvió a ponerla en el centro de la temporada de premios y terminó demostrando que su modelo ya no era una excepción. Anora. Si Parasite fue la película que puso a Neon en el mapa, Anora demostró que aquello no había sido un accidente. En 2024, Sean Baker presentó a Anora en el Festival de Cannes y la película terminó ganando la Palma de Oro. Era la sexta consecutiva para una película distribuida por Neon, una racha extraordinaria para una compañía que llevaba 7 años operando. Pero lo más importante todavía estaba por llegar. Anora comenzó su recorrido por la temporada de premios y poco a poco se convirtió en una de las grandes favoritas. La película consiguió 6 nominaciones al Oscar y terminó ganando 5 premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Sean Baker. Y aquí la comparación con Parasite resulta inevitable. En apenas unos años, Neon había conseguido distribuir 2 películas que ganaron el Oscar a Mejor Película, y además ambas ganando previamente la Palma de Oro en Cannes. No estamos hablando solamente de 2 grandes películas dentro de un catálogo extenso. Estamos hablando de 2 de los reconocimientos más importantes que puede conseguir una película en el circuito internacional. Anora demostró que podía repetir lo anterior con Parasite con una producción estadounidense, de presupuesto relativamente pequeño y dirigido por un cineasta independiente. Ya no se podía explicar su éxito como una combinación de buenas adquisiciones y oportunidades excepcionales. Neon ya había desarrollado una capacidad consistente para encontrar cineastas, películas y proyectos capaces de competir por los premios más importantes de la industria. Y los últimos 2 años terminaron de demostrar hasta dónde puede llegar la compañía. Longlegs convirtió a Neon en un nombre capaz de generar fenómenos comerciales. Anora volvió a llevarse la Palma de Oro y después el Oscar, y mientras todo esto ocurría, la compañía continuó apostando por cine internacional, películas de autor y proyectos que los grandes estudios difícilmente habrían convertido en prioridades. En un momento en el que Hollywood depende cada vez más de las franquicias, secuelas, propiedades conocidas y producciones diseñadas para alcanzar al público más amplio posible, Neon demuestra que todavía existe espacio para otra estrategia. Películas pequeñas pueden ganar los premios más grandes. Las películas extranjeras pueden convertirse en fenómenos internacionales. Una producción de terror puede recaudar más de $100 millones sin pertenecer a una franquicia. Y una película independiente puede llegar a competir por mejor película.
Pero también existe una realidad que Neon todavía tendrá que enfrentar. Crecer significa asumir más riesgos, significa invertir más dinero, significa competir por proyectos cada vez más importantes y mantener una audiencia que ahora espera mucho más de la compañía. Y cuanto más grande se vuelva Neon, más difícil será mantener exactamente aquello que la hizo diferente. Ese es su verdadero desafío ahora. Porque conseguir una palma de oro puede convertirla en una compañía prestigiosa. Conseguir un Oscar puede convertirla en una compañía importante. Pero conseguir todo eso sin perder su identidad es lo que puede convertirte en una compañía que defina una época. Todavía no sabemos hasta dónde puede llegar esta distribuidora. Pero después de Parasite, Anora, Longlegs, Anatomía de una caída y todo lo que ha construido en los últimos años, una cosa ya quedó clara. Neon no es la nueva A24, Neon es Neon. Y ahora la industria tiene que descubrir hasta dónde puede llegar.